Hola Cande, ¿cómo andás? Bueno, buen día para todos. Vamos a empezar, le vamos a dar comienzo a esta clase que creo que ya es la 25, ¿puede ser? Clase número 25. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar dos cosas. Al principio vamos a trabajar con la segunda y última parte de los textos que tenían que leer para hoy, que tienen que ver o están referidos a la recreación. Y después con el profe Juan vamos a ver cómo vienen con el tema de la organización del evento, si ya se han podido dividir trabajos, juegos y demás. Y después algunas correcciones que debemos sí o sí de hacer con respecto a las canciones, porque hay muchas canciones que han estado subiendo videos ustedes que no son canciones en ronda. Por ende no cumplirían con los requisitos a tal fin. Hay algunas que sí, porque justamente de lo que habíamos hablado en la clase de presentación de eso estaban, y hay otras que no, ¿sí? Entonces le vamos a pedir a todos aquellos que no cumplen con esos requisitos que vuelvan a buscar otra canción, que hay millones, y que por favor puedan subir el video correspondiente. ¿Está claro? Ahí la veo a la China Quiroga, que recién se levanta. Sí, ¿qué pasa, China? No, dice. Pero bueno, bien. Vamos a presentar pantalla, así podemos empezar. Ahí está, bien. Este PowerPoint que vamos a mostrar hoy, ¿sí? Le vamos a pasar. Después lo vamos a estar subiendo, pero pueden ir haciendo las anotaciones pertinentes o correspondientes para que si queda alguna duda de lo que vamos hablando, podamos ir viendo ahora, ¿sí? No podemos no empezar sin Larry Branch, que ahí entró, así que le vamos a dar comienzo a esto, ¿sí? Ahí está. Espérate que... Ahí va. Muy bien. Bueno, como les decíamos, hoy vamos a hablar o vamos a trabajar sobre los conceptos de recreación. Ya hemos dicho que la pasada que íbamos a ir trabajando sobre algunas definiciones que eran importantes ahora, y a su vez entender algunas corrientes, algunas ideologías que forman parte de la misma. ¿Sí? Ahí está. Bien. Juancito, ¿está por ahí para que empecemos? Sí, Emma, dale, Dale. arrancamos. Vamos cuando vos quieras. Bueno, cuando yo hablo se escucha un eco, ¿no? Porque lo tengo del celular también. Sí, ¿Se fíjate si lo escucha o no? podés silenciar el celular. Bueno, para un segundo que lo voy a sacar acá. O sea, no se te escucha en eco, se escucha de fondo que a su vez hay Sí, eco. sí, sí. Sí. Espera un segundo que lo voy a tener acá. Ahí está. Voy a dejar el link abierto por las dudas. Se me va a cortar. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Ya tenemos 28 personas. Sí, Así que sí. bueno, larguemos nomás. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo la clase pasada? ¿Sí? Que conceptos que se van a referir también y van a estar de alguna manera relacionados a la recreación, como en el ocio o el tiempo libre, habíamos estado hablando que si bien socialmente pareciera que tienen el mismo sentido y el mismo significado, una vez que empezamos a tomar conciencia y conocimiento de lo que verdaderamente significa el movimiento de la recreación, nos damos cuenta que el ocio y el tiempo libre son cosas totalmente distintas, ¿sí? Es por eso que en esta primera parte del Power lo que vamos a hacer es vamos a analizar y vamos a conceptualizar lo que significa cada cosa, ¿sí? Vamos a arrancar, por ejemplo, vamos a darle que tiempo que vuelva el lema. Vamos a arrancar, por ejemplo, con el concepto de ocio, ¿sí? ¿Se está El viendo ahí ocio, la diapo? Sí. sí, pásame esa diapo, Emma. Dale. Ahí está. Ahí va.
vamos a arrancar diciendo que el ocio nace en la civilización griega, ¿sí? Y tiene como característica, ¿sí?, que permite desarrollar la potencialidad del ser humano, ¿sí? No ocio es igual a actividad laboral. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Sí? Nace en la civilización griega. Ustedes saben que en las antiguas civilizaciones, al igual que en la actual, no todos tenían la misma clase en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que había algunos ciudadanos que valían más, ¿sí?, y su tiempo valía más, y había otros ciudadanos que su tiempo valían menos, ¿sí? Entonces, por ende, aquellas personas que tenían una buena posición social, ¿sí?, por ejemplo, que eran parte de algún reino o eran nobles, ¿sí?, eran los que poseían el derecho a tener estas actividades de ocio, que eran actividades en donde esa persona hacía uso de su tiempo libre. Por ejemplo, no sé, aprendía música, aprendía a tocar algún instrumento, aprendía algún idioma, aprendía a leer, aprendía a escribir, aprendía sobre cultura, ¿sí? En la antigua Grecia también lo que hacían era mucho trabajo y desarrollaban mucho lo que era el tema de la educación filosófica, ¿sí? Entonces, utilizaban este tiempo de ocio para hacer filosofía sobre la vida, sobre los seres humanos, sobre las personas, sobre, no sé, si me pongo a pensar en Platón, por ejemplo, Platón habla del alma, Platón habla del amor, Aristóteles, por ejemplo, habla de la república, habla de los derechos, ¿sí? Entonces, el ocio, que hoy por hoy conocemos, y quiero que a ustedes les quede bien en claro, hace referencia a todas aquellas actividades donde la persona que las emplea busca generar placer en ellas mismas, ¿sí? A través del empleo del uso del tiempo libre. Pasamos al otro diapositiva. Sí. Acuérdate que tiene un pequeño delay. Ahí está. Bien, tiempo libre. Si bien, ¿sí?, el tiempo libre pareciera que ha estado siempre en la historia de la humanidad, hay que reconocer, ¿sí?, que a partir de la revolución industrial empiezan, ¿sí?, sobre todo el mercado, empieza a analizar y empieza a estudiar al tiempo libre, ¿sí? Lo empieza a analizar y lo empieza a utilizar como un tiempo, un momento, ¿sí?, donde la persona tiene la posibilidad para descansar de sus obligaciones, sus tareas laborales, ¿sí?, donde esa persona se permite descansar. Recordemos también que en la revolución industrial, lo que sucede con la revolución tecnológica es permitirle a todas las personas que eran operarias, ¿sí?, por ejemplo, de una industria, poseer mayor tiempo disponible para su vida. Esto se daba porque al generarse una revolución tecnológica, la tecnología lo que hacía era reemplazar en cierto modo el trabajo humano, ¿sí?, y alivianar la carga de ese trabajo, por lo cual la expectativa de vida del operario de la revolución industrial era mucho mayor a las edades anteriores, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la Edad Media, la expectativa de vida de una persona era aproximadamente 55 años, ¿sí? Con la revolución industrial, la expectativa de vida de las personas llegaba aproximadamente 20 años más, o sea, tenía 75 años de vida. Entonces, por eso que los mercados y la industria se van a empezar a preguntar, bueno, ¿qué le podemos ofrecer a estas personas en ese tiempo libre? ¿Sí? Entonces, quiero que les quede claro que el tiempo libre lo vamos a referir al tiempo, ¿sí?, al tiempo liberado, aquello del tiempo que está relacionado con las acciones que el hombre realiza en la sociedad, que el sujeto, que el ser humano realiza en la sociedad y que no están vinculadas de alguna manera con una actividad obligatoria, ¿sí? Espérate. Pasa. Ahí está. Y ahora vamos a abordar nuestro tema, ¿sí?, que es el tema de la recreación. ¿Querés agregar algo más o no? Sí, preguntarle a los chicos si se entendió la diferencia entre ocio y tiempo libre, y si no, volvemos para atrás. Porque a partir de eso es que nosotros vamos a poder ir avanzando. Joaquín dice que sí.
Si se entendió, avanzamos. Si queda alguna duda, Yo les resolvemos. recomendaría a los chicos, ¿sí? Sí. Que me pongan cuáles son sus actividades de ocio. ¿Sí? En un Dale. comentario, yo los voy leyendo acá. Dale. Que me pongan ¿Qué cuáles son sus actividades de ocio. claro, ¿qué actividades realizan en su tiempo de ocio? En su tiempo ocioso. A ver, Recordemos que el tiempo de ocio es el tiempo, ¿sí? Que utiliza una persona para buscar placer en la propia acción, ¿sí? Por ejemplo, Facu dice, tomar mate. Está perfecto. El Lucas dice hacer ejercicio. Miguel dice Jugar al jugar al fútbol. fútbol. Entrenar fútbol, dice Antoine. Jugar al vóley, dice Alejandro. Entrenar. Ludmi dice estar sentado afuera al aire libre. Ana, la china dice cuando salía a bailar. Bueno, pero y ahora en plena cuarentena, ¿qué actividades ociosas realizan? Juntar con la amiga a charlar. Muy bien, entrenar al club. Ahí va. Es correcto, Facundo. Exacto. Muy bien. Ver una serie, dice Pedro. Después recomienden series porque me estoy quedando sin. Joaquín Muro dice el gym, Alex Masochi dice para la Play, Facu Raya dice Netflix a full. Bien. Bueno, sí, se entendió entonces. Sigamos, Juancito. Bueno, perfecto. Vamos a hablar ahora de la recreación, ¿sí? Entendemos que la recreación, ¿sí? Su concepto es totalmente diverso dependiendo de aquellas personas, ¿sí? Que van a hablar sobre la recreación. Ya vimos en la clase pasada que la definición de Max Hichter es diferente a la de Weissman, ¿sí? Y seguramente la de Lehmann también, que contó la clase pasada, es totalmente diferente a la de los anteriores autores. Eso es porque cada uno tiene su perspectiva, cada uno tiene sus conocimientos, cada uno tiene su historia de vida, ¿sí? En las cuales a la hora de poder desarrollar un concepto se van agregando y de alguna manera se va plasmando todo eso, ¿sí? Nosotros acá vamos a utilizar, y ya les voy a pasar a explicar, hay una definición de Weissman, ¿sí? Que referencia también a la recreación con respecto al tiempo libre, ¿sí? Pero vamos a empezar diciendo que la recreación es forma coloquial de nombrar a diversas actividades de ocio que se desarrollan en el tiempo libre, como descansar, ver espectáculos, pasear, viajar, hacer deportes, hacer arte, dedicarse a la contemplación, ¿sí? Eso es para la gente que por ahí no tiene la posibilidad, como usted ahora, de escuchar y entender cuáles son las verdaderas diferencias. Y ese es, digamos, un concepto social que se tiene de la recreación. Pero de nuestro lugar, de nuestro punto de vista, en su formación profesional como profesor de educación física, necesitamos entender que la recreación es mucho más que eso, ¿sí? Que en realidad no es eso, es simplemente eso, son actividades de ocio, que tienen que ver con otras cosas mucho más profundas, donde hay muchos ideales presentes, donde no solamente es una práctica, sino que esas prácticas tienen objetivos, que esas prácticas tienen intencionalidades, que esas prácticas para muchos autores es una estructura, en realidad no es una estructura, es una posibilidad educativa, ¿sí? Es un sistema en sí educativo, como ahora les voy a pasar a nombrar la definición de Weissman, ¿sí? Vamos a hablar de Paul Weissman, que en el año 2008 nos va a decir que desde una visión pedagógica, no didáctica, y desde el sistema educativo, no del punto de vista individual o personal, podemos definir recreación como educación en y del o para el tiempo libre, ¿sí? Y nos vamos a detener un minuto, ¿sí? Un momentito en esta definición, porque si ustedes la leen así de manera rápida, a lo mejor puede que suceda algún tipo de error de concepción a la hora de poder interpretarla, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar a desmenuzar este concepto, ¿sí? Vamos a arrancar diciendo que de una visión pedagógica no didáctica y del sistema educativo. ¿Por qué dice Weissman que de una visión pedagógica no didáctica y desde el sistema educativo va a analizar a la recreación? Porque Weissman considera, ¿sí?, que la recreación no es una estrategia educativa,
sino que en sí es una visión pedagógica y es una forma que puede adoptar el sistema educativo en sí. Entonces, él lo que considera que a través de la recreación se pueden generar múltiples cambios, simplemente un contenido, una enseñanza, un saber, sino que en sí, sí, filosóficamente e ideológicamente, es una visión pedagógica, en donde el alumno, por ejemplo, no es un simple y un mero espectador, sino que es parte de la construcción de sus propios aprendizajes. ¿Está claro? Después vamos a seguir donde dice, no desde no desde el punto de vista individual o personal. ¿Por qué hace referencia a que no desde el punto de vista individual o personal? Porque la recreación es una construcción, ¿sí?, colectiva, en donde es necesario la participación de todos, que no hace referencia y que es imposible que parta de una sola persona, ¿sí?, y que quede en esa sola persona, sino que es necesaria la participación de todos. ¿Está claro? Y después dice, podemos definir la recreación en una educación en y del o para el tiempo libre, ¿sí? Si bien hay una cierta polémica, ¿sí?, y con respecto a lo que dice Wildman, porque hay algunos que interpretan que en esto de la recreación como educación en y del o para el tiempo libre, hay algún tipo de problema con respecto a su traducción, y algunos lo interpretan de una manera y otros lo interpretan de otra manera. ¿Se acuerdan de la definición que habíamos visto en la clase pasada de Weissman? Que decía que la recreación es una herramienta de valor pedagógico, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que Max hablaba de que... ¿Cómo? No sabemos si están vivos. Deben estar muy dormidos. Sí. Pero te caca en el chat. Sí, bien, Joaquín. Bueno, esos conceptos los tienen que tener bastante presentes, porque si bien parecen que son parecidos los conceptos de Richter Marx que habíamos visto en la clase pasada y Pablo Washman hace una diferencia, porque Richter Marx habla de que puede ser un instrumento pedagógico, y que se puede dar tanto en la educación formal y no formal, ¿sí? Cuando hablamos de educación formal y no formal, no estamos refiriendo al espacio escolar en sí, ¿sí? El espacio escolar en sí, ya sea un jardín, un primario, un secundario, un terciario, un espacio universitario, ¿sí?, es lo que consideramos, lo que comúnmente se considera como el ámbito formal de la educación. Y cuando hacemos referencia a, por ejemplo, clubes, entidades sociales, centros vecinales, centros de participación ciudadana o comunitaria, hace referencia a los ámbitos no formales, ¿sí? Richter Marx dice que es un instrumento de educación, un instrumento pedagógico, que puede actuar en ambos ámbitos, tanto en el formal y el no formal. En cambio, Weissman... El no formal. Exactamente. Weissman dice que, tal como el sistema educativo hoy en día está planteado, la recreación no es partícipe de la construcción de sus propios aprendizajes, ¿sí? No elige qué va a aprender y qué no va a aprender, ¿sí? Es un espacio donde tiene mucho más prohibiciones que libertades. Es un espacio donde es más un espectador que un protagonista, ¿sí? El alumno que está hoy por hoy en el sistema formal está más expectante a lo que el docente le puede proponer, que la conciencia o la idea de todo aquello que pueda llegar a generar en potencial el alumno, ¿sí? Entonces, es por eso que hace referencia en esta última parte, podemos definir la recreación como educación en y del o para el tiempo libre, ¿sí? Es imposible pensar en la recreación para el tiempo libre si no se da en un tiempo libre. Es por eso que Weissman plantea que no se puede dar dentro del sistema educativo tal como está planteado hoy en día, ¿sí?
Claro. O no desde el punto de vista tradicional. Recuerden ustedes que hay otras corrientes educativas que hoy conviven con el sistema educativo tradicional. No sé si alguno pudo participar o formar parte de ella, o años anteriores sí. Tenemos, por ejemplo, las escuelas Waldorf o las escuelas Montessori, que es otra línea educativa, ¿sí? que tiene otros objetivos y que las personas que participan, los alumnos que forman parte de ahí, constantemente están eligiendo qué hacer. No se rige, por ejemplo, a través de calificaciones de notas, ¿sí? Sino que, a ver, convengamos también que al ser un tipo de educación diferente, ¿sí? No deja de ser utilizar un tiempo libre, porque si bien los chicos pueden elegir no ir a clase, en su tiempo libre o en un tiempo que ellos disponen están eligiendo ir a formarse e ir a capacitarse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tiempo libre y hace referencia acá a que no tiene que ver desde el punto de vista del sistema educativo, es decir, bueno, no en esta obligación que me da a mí la sociedad, porque en realidad la escuela, ¿por qué la escuela se forma? ¿O para qué me sirve la escuela? ¿O por qué es obligatoria la escuela? Bueno, porque la sociedad piensa, ¿sí? Que uno, para poder formar parte de la misma, tiene que estar capacitado para que pueda jugar un papel importante, ¿sí? Siendo una pieza dentro de esta locura de todo un sistema social, ¿sí? Entonces, yo necesito distintas partes, y cada parte van a ser ustedes que van a desarrollar diferentes roles. Entonces, por eso es que surge la escuela, para que yo te pueda capacitar a vos, te pueda dar todas las herramientas necesarias para que vos después puedas formar parte, seas una pieza dentro de este engranaje, ¿sí? Entonces, ocupan estos tiempos libres que uno tiene con ciertas obligaciones, y la recreación acá no entraría porque, si bien yo puedo estar eligiendo y optando, hay por detrás una obligación que me dicta, que me dice que yo tengo que ir a la escuela, ¿sí? Incluso hoy mismo ustedes en su casa han elegido, ¿sí? Estudiar esto, pero tal vez de fondo hay una obligación social que me determine, que me dice, bueno, si usted quiere ser parte importante en esta vida, usted debe estudiar, debe capacitarse, debe trabajar, ¿sí? Entonces, todos esos deberes que tenemos van sacando de eje a la recreación pensada como lo piensa Paul Weiss, ¿sí? Sí, Emma, aparte para agregar que en la construcción, por ejemplo, de los núcleos de aprendizaje o en la construcción de el currículum, ¿sí? Que es lo que dispone el Ministerio de Educación para que regula, ¿no? De alguna manera y organiza todos los saberes, todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, no los realiza el Estado solo, ¿sí? Sino que las empresas, ¿sí? Son partícipes de esa construcción, donde le van a decir al Estado, che, mirá, los futuros operarios o los futuros empleados que nosotros vamos a tener, necesitamos que tengan este o tal perfil, ¿sí? Que tengan estos conocimientos y que se manejen de esta forma y de esta manera. Entonces, a través de la educación, ¿sí? De alguna manera se va a formatear a esas personas que luego, en su vida adulta, van a ser esos posibles integrantes de esas empresas, ¿sí? Claro. O sea, no es... Esos perfiles. Bueno, a ver, cuando hablamos de empresas, también ustedes recuerden que acá entra la escuela. Porque uno dice, las grandes empresas, que nosotros. Sí, bueno, está bien, está todo bien. Ahora, la escuela también es una empresa, ¿sí? Y ustedes piensen que ustedes no están siendo capacitados para mover o para manejar una máquina que va a poner puertas en un auto. No, ustedes se están capacitando para el día de mañana poder transmitir conocimiento. Entonces, la misma escuela y los mismos programas educativos vamos buscando un perfil de docente que se adecue a las necesidades que hoy la sociedad demanda. ¿Se entiende o no? Entonces, no pensemos, no caigamos en esta falacia de decir, bueno, solamente los que manejan los currículos son las grandes empresas. No,
A ver, tiene que ver con una visión pluralista y de lo que uno necesita, porque vos imagínate, vos tenés 14 años de educación obligatoria. Entonces, en esa educación obligatoria, uno tiene que tratar de darle las herramientas necesarias para que no solo pueda responder ante un posible futuro trabajo, porque también ustedes pueden elegir no trabajar, sino para que ustedes creen un perfil de cómo vivir en una determinada sociedad. Hoy les toca a la sociedad argentina. Totalmente distinta, puede ser europea, totalmente distinta, va a ser una sociedad oriental. ¿Se entiende o no? Tiene que ver con ideales, con valores, con visiones de futuro que van haciendo esto. Por eso es que también la escuela no solo que ha ido mutando, sino que también ha ido avanzando en función de las nuevas cosas que la misma sociedad requiere, la misma sociedad pide. ¿Sí? Si no piensen ustedes por ejemplo, en la adquisición que tienen ustedes con los celulares. Si nos hubiésemos quedado con el famoso Nokia 1100, que no sé si todos ustedes lo conocieron, hoy no tenemos, por ejemplo, modelos de teléfono como un S10, un S20, un Z-Race, un iPhone 11 Plus, URL, HW1, ¿entendés o no? O sea, los celulares han ido avanzando como la sociedad ha ido avanzando. Primero le pidió que fuera grande, después que fuera chico, después que tuviera color, de 5 colores monocromático pasó a policromático, después volaron las teclas para pasar todo a ser una pantalla táctil, ¿sí? Las cámaras han ido avanzando. Bueno, eso tiene que ver también con la... con el avance de una sociedad. Entonces hay que entenderlo más allá de lo que uno puede ver etiquetado que son algunas pequeñas cabecitas. ¿Sí? Sigamos, Juancho. ¿Sí? Sigamos, Juancho. Bueno, y para cerrar ahí la concepción de recreación, vamos a decir que pretende colaborar en la transformación del tiempo libre o del tiempo disponible o del tiempo libre de los participantes en praxis de la libertad en el tiempo, generando protagonismo y autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo llama, ¿sí?, a cada participante a que sea responsable, ¿sí?, que sea partícipe, que sea protagonista del uso de su tiempo, ¿sí?, que no sea simplemente un mero espectador, que no sea simplemente una persona que ocupa un lugar, sino que esa persona busque dentro de sí entender el valor de su tiempo, ¿sí?, de su tiempo libre y todo lo que pueda generar a partir de ello, ¿sí? No solamente en su tiempo liberado, sino también en su tiempo de trabajo, ¿no? Pensemos que muchas personas, por ejemplo, trabajan de algo que no les gusta, ¿no? Entonces la recreación lo que llama es a ser conscientes del uso de nuestro propio tiempo, ¿sí? Y buscar la manera y la forma de que siempre tengamos obligaciones o no tengamos obligaciones, esas obligaciones sean verdaderamente adquiridas con una intención de participación, ¿sí? Una intención que verdaderamente llame a esa persona a reflexionar y a preguntarse, bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, estoy contento en lo que estoy haciendo, me siento importante, me siento feliz, me siento que puedo participar, me siento que puedo aportar, o simplemente soy un número más, ¿sí? Entonces, esto es lo que pretende la recreación. Dejar en claro que el tiempo de las personas es lo más valioso, ¿sí?, quizá de las cosas que podemos tener. Entonces, ¿por qué simplemente no valorarlo o dejarlo pasar? Sino que verdaderamente estemos comprometidos en cada segundo y en cada instante de lo que hagamos en nuestra vida y decir, bueno, esto es porque verdaderamente lo quiero hacer, siento que acá me realizo como persona, siento que acá en este espacio, en este momento estoy creciendo y es por eso que opto y elijo ser partícipe y utilizar mi tiempo en esta determinada actividad. Por ejemplo, yo ahora, cuando le estoy hablando en este momento, ¿sí? Mira, acá Lucas dice, disculpe, profe, ¿puedo volver a repetir ese último punto? Y Santi, entonces, ¿el tiempo de recreación debe hacernos sentir importante? Claro que sí. Y no solo importante, porque, a ver, sentimos útiles, que nosotros podemos descubrir que podemos formar parte. Ustedes recuerden que no va a ser de manera individual, sino que va a ser de manera grupal.
¿sí? Entonces, voy a tener que, lo mismo que hablábamos la semana pasada, compartir con un otro tiempos, espacios, decisiones y todas las construcciones que se vayan a desarrollar van a ser de manera colectiva. ¿Sí? Ustedes recuerden que nosotros somos personas que vivimos en sociedad. No estamos como, incluso, yo siempre doy el mismo ejemplo, como Mowgli en el libro de la selva. Pero incluso Mowgli en el libro de la selva vivía en sociedad, porque vivía en sociedad con otros animales. Es decir, que interactuaba con otros, más allá que después interactuó con los miembros de una comunidad que estaba cerca, ¿no? Pero no es que somos ermitaños que vivimos solo en el mundo, porque de hecho, y si ustedes se ponen a pensar, no existe profesión alguna que no esté pensando en un otro. Todas las profesiones, ¿sí? Todas las carreras, todo lo que yo busco no un beneficio personal, sino que busco, están pensadas para la ayuda a un otro. El docente da clase para el otro, no se da autoclase. El abogado va a acompañar a una persona que necesita de su ayuda. El médico va a curar a un otro, no se va a autocurar. El que diseña la computadora no lo diseña para él, lo diseña para otro, porque diseña programas pensados en alguien que realmente lo necesita. Y así podemos seguir con cualquier carrera que ustedes quieren. Si no quieren carrera, quieren profesión, hablamos del barrendero que barre para otro, ¿sí? Para que, o para un todo, ¿sí? Para una sociedad, para que se mantenga limpio, el que levanta los residuos, el panadero que cocina para todos, ¿sí? Entonces, siempre hay un otro. Y lo importante es entender que si podemos generar junto con un otro espacios de autonomía, espacios de protagonismo que estén relacionados, íntimamente relacionados con la libertad, y bueno, ahí es donde nos vamos a dar cuenta el gran cambio que se puede suscitar en una sociedad. Que el Facu dice, son todas carreras, todas las carreras están enfocadas en el servicio al otro. No existe carrera que no esté enfocada, ¿sí? Profe, si una persona convierte una actividad de recreación en algo que le saque provecho monetario, no es recreación. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones que pueden llegar a suceder con respecto a eso. ¿Avanzamos, Juan? Sí, Emma. Y al último, ¿no? Cuando habla de autonomía, ¿sí? Hace referencia a que esa persona o ese grupo de personas sea generador de sus propios cambios, ¿sí? Por ejemplo, en una sociedad, de decir, bueno, a ver, ¿qué problemas tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede aportar cada uno? ¿Sí? Entonces, la recreación también tiene que ver con eso, ¿no? Con poder analizar y decir, bueno, a ver, ¿qué nos pasa? ¿Qué problema tenemos? Y qué solución podemos aportar y construir entre todos, ¿sí? La recreación nos llama a eso, ¿no? A reflexionar y a actuar entre todos en pos de un objetivo común, ¿sí? Y no del propio interés individual. Ahí va. Bien. Bueno, vamos a hablar de las características que tiene la recreación, ¿sí? Una de las características es el tipo de influencia intencional, ¿sí? Ya habíamos dicho que toda actividad recreativa tiene una intención, tiene un sentido, ¿sí? Tienen objetivos, ¿sí? Tiene un horizonte, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a realizar esta actividad porque tenemos el siguiente objetivo. Vamos a realizar esta actividad porque queremos resolver la siguiente problemática. Tiene intenciones, tiene sentido pedagógico. Si yo quiero que en esta escuela el bullying, por ejemplo, no sea una gran problemática, entonces voy a diseñar y voy a pensar a través de la recreación, ¿sí? Qué podemos construir y qué solución podemos encontrar, ¿sí? Tiene un grado de sistematización, sistematización, ¿sí? Parte de actividades voluntarias grupales con énfasis en la libre elección, ¿sí? Nadie participa en una actividad recreativa de forma obligada, ¿sí? No tiene sentido. Ya habíamos visto que todos aquellos que tiene que ver con la obligación no está, digamos, de alguna manera emparentado con el verdadero disfrute que pueda tener la persona con respecto a la libre elección de la acción que realiza, ¿sí? Pueden estar coordinadas exteriormente, organizadas como talleres, campamentos, colonias, ¿sí?
puede ser una jornada recreativa, como lo que ustedes van a organizar para el Día del Estudiante, ¿sí? Ustedes lo van a coordinar. Puede ser un taller de... no solamente la recreación tiene que ver, recordemos, con la educación física, ¿sí? Pueden tener, no sé, un taller de actuación, un taller de pintura, un taller de música, ¿sí? Donde muchos profesionales, ¿sí? Del área, por ejemplo, del arte, pueden participar. Están representados también a través de metodologías lúdicas y placenteras vinculadas con el juego, ¿sí? Eso es lo que nosotros, de nuestro campo de conocimiento como profe de educación física, podemos intervenir. Pretende colaborar en la transformación del tiempo disponible o del tiempo de obligaciones de los participantes, ¿sí? Esto es, volviendo un poquito a lo que habíamos hablado recién, que cada persona sea consciente del uso, ¿sí? De su propio tiempo, ¿sí? Y que le dé valor al tiempo y que no sea simplemente el tiempo una característica de la vida, sino que simplemente sea y verdaderamente sea el tiempo de vida de cada persona, ¿sí? Entonces poder valorarlo de esa manera nos va a hacer entender que no puedo estar en cualquier lugar, en cualquier situación, ¿sí? Y que me dé lo mismo, sino que cada lugar o que cada cosa que haga o en cada situación que esté verdaderamente tengo un compromiso asumido y que verdaderamente esté representado por los intereses que tiene cada persona. Espérate. Ahí está. Va a generar protagonismo de autonomía. Sí, eso es lo que habíamos hablado recién. Bueno, vamos a las... ahí está, me había quedado nomás. Volví uno para atrás más. Sí. Ahí está, me había quedado lo de generar protagonismo de autonomía, ¿sí? Lo que habíamos hablado recién, y definir el marco de lo no formal, ¿sí? Esto es la visión que, por ejemplo, Washman nos plantea al decir, bueno, si verdaderamente queremos generar una recreación de todos sean partícipes, donde todos seamos protagonistas, hoy, por ejemplo, el sistema educativo actual no lo contempla, ¿sí? El sistema educativo, como había dicho Lema, ¿no? El gubernamental, el que se propone del Estado, ¿sí? Las otras escuelas, como la Montessori o la Waldorf, ¿sí? Son de iniciativa privada, donde el Estado no está presente o de alguna manera no es el que regula todos los procesos educativos que se generan ahí, sino que son una corriente de alguna manera distinta a lo que propone la educación formal gubernamental obligatoria, ¿sí? Es más, muchas escuelas, ¿sí? De este sentido por ahí tienen la problemática de que no son habilitadas, ¿sí? Cuando esa persona se recibe, termina el primario o el secundario, no son reconocidos esos títulos por el sistema educativo gubernamental. Entonces, bueno, ahí todavía hay una pequeña burocracia y una problemática donde muchos no son reconocidos. Bueno, como habíamos dicho, como hay diversos conceptos de educación, va a haber también diversas corrientes de la educación, ¿sí? Cada corriente va a tener un sentido, va a tener un objetivo, va a tener determinadas características, donde tanto los participantes como aquellas personas que están a cargo de llevar a cabo la tarea van a tener roles totalmente distintos, ¿sí? ¿Vamos al recreacionismo, ¿no? Sí. Pero que acá, por ejemplo, Joaquín dice, profe, yo había visto un video de un hombre que entró en Harvard, en la universidad, que se llama Open Mindness, y como que te dejan hacer actividades que te gustan a vos, ya sea guitarra, entrenar, estudiar otra materia que no tiene nada que ver con la carrera que sabes. ¿Serían actividades recreativas? Sí, son actividades recreativas, pero no desde el punto de vista, y ahora vamos a ver, de, por ejemplo, una recreación educativa. ¿Sí? Son actividades que la persona va a realizar en su tiempo libre, es decir, van a ser actividades de ocio. ¿Sí? Que van a ser las primeras, o sea, que vos te sientes a tocar la guitarra porque no tenés que, o sea, en el tiempo donde vos no estudias y no estás asistiendo a clase, no significa que sea recreativo, porque no tiene un objetivo, no está planificado y no es sistemático. ¿Se entiende o no? Ahí va. Ahora lo vamos a ir trabajando, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de las tres grandes corrientes de la recreación.
tenemos como primera parte el recreacionismo, ¿sí? Donde se desarrolla en Norteamérica. Después tenemos la recreación educativa, que esa está originada en Latinoamérica, y una tercera corriente surgida en Europa conocida como animación sociocultural, ¿sí? Esto es lo que nos plantea Weisman, ¿sí? Recordemos que a partir de los grandes cambios tecnológicos que se dan, las personas y la conquista de derechos laborales, las personas, porque ¿qué pasa? Antes las personas, una industria a lo mejor trabajaban 18 horas, 20 horas, entonces no tenían tiempo libre, ni tiempo liberado, ni tiempo de ocio, no tenían nada. Entonces, al entrar la tecnología, ¿sí? Como un factor clave a la hora de la producción, le va a generar también la posibilidad de tener menos tiempo de trabajo y más tiempo disponible a esa persona. Entonces, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Lo que se va a empezar a dar es una industria de la recreación, ¿sí? Que va a estar apuntado a generar dinero en ese tiempo libre que tiene la persona. Entonces, de ahí deriva el recreacionismo, el cual tiene como objetivo entretener y promover un uso saludable del tiempo libre haciendo actividades al exterior y pone énfasis en el consumo de actividades, lo que genera dependencia por parte de los participantes, ¿sí? Por ejemplo, las kermes, ¿sí? Le doy un ejemplo, ¿sí? Usted me dice, profe, ¿qué es el recreacionismo? ¿Sí? Por ejemplo, imagínense una kermes, no sé si han ido. Ustedes en la kermés lo único que pueden elegir es qué juegos juegan y qué juegos no juegan, pero no pueden elegir qué actividades se brindan, los tiempos de las actividades, ¿sí? Ustedes simplemente son meros participantes en una kermés, ¿sí? O en una actividad o una jornada recreativa, por ejemplo, un evento de animación, ¿sí? Un ejemplo de animación, un evento de animación, uno simplemente va, genera esas actividades que tiene propuesta, el resto de esa gente participa, ¿sí? Y tiene como objetivo simplemente el uso del tiempo libre, ¿sí? Generando actividades que le produzcan placer a esa persona, ¿sí? Pueden ser, no sé, animación de cumpleaños, pueden ser eventos empresariales de recreación, ¿sí? Que muchas veces llaman empresas recreativas, por ejemplo, de X empresa y tienen objetivos que esa persona pueda ser partícipe de esa actividad en representación de esa empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Quiere agregar algo más? No, está bien. Mira, acá Alex dice, lo que para mí es recreativo, quizá para otra persona puede ser un trabajo o profesión. Si lo vemos desde el punto de vista de estos ejemplos, por ejemplo, de una animación, un cumpleaños, una kermés y demás, sí, las actividades que vos vas a realizar van a ser recreativas, ¿sí? Porque vos estás cumpliendo el rol de espectador o de la persona o de jugador, y va a haber otra persona que va a ser el que lo organizó, que seguramente va a ser tu trabajo. Sí. Recordemos que muchas de las prácticas que nosotros vivenciamos hoy por hoy tienen que ver con el recreacionismo, ¿sí? Porque es usar ese tiempo libre, liberado de estas obligaciones, rellenarlo. Es como si yo le dijera, bueno, su tiempo libre es un frasco de vidrio y usted lo tiene que empezar a llenar con cosas adentro para que ese frasco de vidrio deje de estar vacío. Y usted me dirá, bueno, profe, ¿con qué lo rellenamos? Yo le voy a decir con lo que ustedes quieran, hasta que te tope. ¿Se entiende o no? Bueno, pero puedo poner lo que ustedes quieran. Quieren poner piedra, arena, caramelo, harina, arroz, quieren hacer una mezcla de todo eso, le quieren después sumar agua, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, son actividades que nosotros le vamos a brindar a un otro, ¿sí? Que ese otro va a depender de lo que nosotros hagamos, pero que no cumple otro objetivo más que ese, ¿sí? Simplemente rellenar un tiempo. No significa que esté mal, mucha gente está buscando espacios, ¿sí? Que lo saquen de su cotidianidad y que lo liberen en ese momento de estas cuestiones que va a pensar. Yo estoy cansado del trabajo, estoy cansado de... Bueno, me voy a jugar un rato, ¿sí? Mira, acá proponen una kermés, voy a hacer tiro blanco, voy a hacer, no sé, pesca, lo que ustedes quieran, que pueda hacer, por ejemplo, en esos juegos, en esos espacios. ¿Sí? Facu me dice, depende del rol que emplees o participante o coordinador. Claro. Sí. Avanzamos.
Ahí está la segunda. Por ejemplo, también otras cosas que están vinculadas, disculpa, al recreacionismo, por ejemplo, los parques de diversiones, ¿no? Los parques de diversiones tienen ese objetivo, ¿no? De entretener, principalmente entretener y hacer uso del tiempo libre de aquellas personas, ¿sí? Y promover actividades que les generen placer. Claro, el Superpark, por ejemplo, para los que son de Córdoba, tenés el Superpark. Si bien está cerrado ahora, entonces tenés el gusano, tenés la cosita voladora, tenés el tren fantasma, tenés los autos chocadores. Entonces, bueno, hoy llego, a mi hijo, o voy yo a jugar, porque no hace falta tener la cosa de mi hijo para ir a jugar. Pero no es que voy a decir, ¿qué tal? ¿Cómo le va a hacer? Veo que no tiene martillo. ¿Se puede instalar un martillo ahora porque tengo ganas de subirme? ¿Se entiende? No disponemos de eso. Luego plantean algo y uno se suma a eso que están proponiendo, que están brindando. Bueno, vamos a hablar ahora de la recreación educativa, que tiene otro sentido, que tiene objetivos, que tiene otra visión, ¿sí? Que apunta al desarrollo humano y busca generar procesos grupales basados en la participación que le permita a la comunidad ser protagonista de su proceso de aprendizajes, asumiendo la gestión de su propio tiempo, ¿sí? Esta recreación educativa hace referencia a todas aquellas y tiene como sentido aquellas problemáticas, por ejemplo, que un grupo humano pueda tener en un contexto determinado. Por ejemplo, yo en un club estoy dando clase y tengo una problemática de que hay mucha violencia entre los compañeros. Entonces puedo generar, ¿sí?, una propuesta recreativa para tratar de trabajar la violencia que tienen los chicos entre sí, ¿sí? Y que no va a ser simplemente por ahí una sola actividad aislada de un día donde los chicos vayan a jugar y listo, sino que cada actividad que yo proponga esté relacionada con ese sentido y con ese objetivo, ¿sí? Y que a lo mejor no puede ser solamente una actividad, sino que puede ser, no sé, un sábado al mes, ¿sí? Durante todo el año vamos a trabajar los buenos tratos, vamos a trabajar el respeto, vamos a trabajar el compañerismo, vamos a trabajar la solidaridad entre los compañeros y todas las actividades que yo proponga, ¿sí?, sean actividades lúdicas, sean actividades corporales, sean actividades artísticas, sean actividades musicales, todo lo que yo proponga va a estar relacionado y va a tener un sentido en trabajar ese tipo de problemática, ¿sí? Acá recordemos también que en un principio uno, que va a ser el que va a proponer, digo uno cuando hablo como docente, que vamos a hacer, que vamos a proponer esta actividad, vamos a ir generando espacios y momentos para que luego nosotros podamos dejar la posibilidad de corrernos de ese espacio, de ser quienes estamos proponiendo, para que sea el mismo grupo, la misma comunidad, quien pueda orientar y quien pueda llevar adelante su proceso de aprendizaje. Como dice acá, asumiendo esta gestión de su propio tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a dar como un puntapié inicial y lo vamos a ir encaminando, pero la idea o el concepto de la recreación educativa apunta justamente a esto. Imagínense un ejemplo muy sencillo. Hoy quiero, por ejemplo, aprender a andar en bicicleta. O los chicos cuando aprenden a andar en bicicleta, ¿sí? Es un proyecto que tienen y que no es que hoy quiero aprender a andar en bicicleta, entonces me subo a la bicicleta y pedaleo y ya está. No, porque tengo que lograr antes desarrollar en mi vida una serie de procesos, ¿sí?, y experiencias motrices que me permitan que cuando yo me suba a la bicicleta mantenga el equilibrio, pueda dominar mi cuerpo y después que domine mi cuerpo pueda dominar el elemento que es la bicicleta para que no me pueda caer. Es por eso que los niños aprenden, por ejemplo, con rueditas. Primero aprenden con triciclos o con los pata-pata, entonces ya empezamos con... Imagínense, eso es un proceso, por ejemplo, de recreación educativa a grande rasgo. No, pero es un aprendizaje muy grande, porque primero empiezas con un pata-pata, porque tenés que mantener el hilo sobre un elemento, ¿sí?, y no te podés caer para los costados, después empezás a maniobrar, empezás sin diferenciar todavía la derecha y la izquierda, me voy para un costado, me voy para el otro, avanzo,
o retrocedo, ¿sí? Un elemento que tiene, por ejemplo, 4 ruedas. Después podemos pasar un triciclo, después pasamos a la bici, pero con rueditas, hasta que llega un momento que papá, mamá, tío, abuelo, que fuese que está acompañando en este proceso, ¿sí? Le sacamos la ruedita y tomado desde el asiento, ¿sí? Me van empujando hasta que en algún momento esa mano de esa persona que me estaba acompañando deja de estar y yo logro en total autonomía poder andar en bicicleta sin que otro me sostenga. ¿Se entiende la posibilidad? En resumidas cuentas, voy a hacer una analogía, de eso se trata la educación, la relación educativa. Es como aprender a andar en bicicleta. Vamos a ir generando procesos internos que tienen que ver en relación con un grupo para que puedan desarrollar todas las condiciones necesarias para que después se puedan autogestionar y uno se pueda correr y esas problemáticas o esas inquietudes que tiene ese grupo en particular lo puede ir resolviendo. Toda situación problemática que se presente puede ser resuelta. No sé si se entendió. Para agregar ahí, Emma, nosotros hace 2 años presentamos un proyecto, ¿sí? En un colegio primario para trabajar la cohesión grupal de un grupo de chicos de sexto año, ¿sí? De sexto grado vendría a ser, ¿sí? En primaria. Entonces nosotros les propusimos que organizáramos un campamento, ¿sí? Entonces llamamos a los padres, convocamos a los chicos, ¿sí? Le transmitimos esa idea y de alguna manera, si bien nosotros al principio fuimos los motivadores y los generadores de ese proyecto, después le dimos la herramienta a los padres y a los alumnos para que juntos, entre ellos y de manera grupal, ¿sí? Pudieran ir coordinando las acciones necesarias para juntar fondos, elegir el lugar, después también para que se juntaran a elegir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer en este campamento? ¿Sí? Vamos a hacer actividades recreativas, qué se va a comer, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los encargados de realizar las compras que necesitemos para el campamento? ¿Sí? Todo para trabajar la cohesión grupal. Entonces, a lo mejor ese alumno o esa alumna que no se relacionaba con la compañera de la fila del frente, de un día para otro, a lo mejor las madres se juntan, esa nena viene a su casa y de alguna manera vamos proponiendo o vamos de alguna manera incentivando a que mejoren su cohesión grupal, que mejoren sus relaciones interpersonales, ¿sí? Que ya no se vea más como un otro, sino como alguien necesario para alcanzar un objetivo y mucho más si ese objetivo es un objetivo común, ¿no? Uh-huh. Espérate que ahí está, pasa. Ahí va. Bueno, vamos a hablar de la animación sociocultural, ¿sí? Habíamos dicho que nace en Europa, ¿sí? Y tiene, ¿sí? Hace referencia a la metodología de la educación de adultos, ¿sí? Noción que luego se incluye en la educación permanente y tiene como objetivo, propone procesos de dinamización popular destinados al desarrollo comunitario y mejoramiento de la calidad de vida, ¿sí? ¿A qué hace referencia? ¿Sí? La animación sociocultural hace referencia a generar grandes cambios, ¿sí? O sea, hace referencia a generar, al revés, pequeños cambios sociales, ¿sí? Que van a partir primero de una actitud individual y libre, participativa de la persona, y luego esos pequeños cambios van a generar grandes cambios sociales, ¿sí? Pueden estar destinados, por ejemplo, a transformar la realidad de un barrio, o destinado a transformar la realidad de una sociedad. Por ejemplo, si nosotros, ¿sí? Vemos que en la plaza de nuestro barrio no se utiliza para hacer actividad física, ¿sí? Entonces nos juntamos, hablamos, charlamos, ¿sí? El gobierno muchas veces, ¿sí? Son los que incentivan, ¿sí? Ponen dinamizadores o gente o talleristas, gente que va a esos lugares, ¿sí? Escucha esas problemáticas y a través de la relación que va estableciendo con todas las personas de ese ámbito y de ese contexto, van generando propuestas, ¿sí? Para alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, acá en la plaza de mi barrio, es una plaza hermosa, ¿sí? Pero tenía la problemática de que no lo utilizaba la gente del barrio, ¿sí? O sea, siempre la plaza estaba vacía y estaba hermosa, está impecable, ¿sí? Entonces,
uno de los objetivos y un programa, un proyecto que presentó acá la municipalidad, que era darle vida a la plaza del barrio. Entonces empezaron a dar clases de zumba, empezaron a dar clases de yoga en la plaza, invitaban a la gente del barrio a participar, ¿sí? Organizaban festejos del Día del Niño, por ejemplo, sí, todo en la plaza. Organizaban, por ejemplo, todo lo organizaba la municipalidad, ¿no? Pero siempre ponía talleristas o dinamizadores o gente encargada de llevar a cabo esa propuesta. Un día, por ejemplo, nos juntamos toda la gente del barrio y fuimos a pintar la plaza, trajeron nuevos juegos, ¿sí? La municipalidad compró juegos, pero era la gente del barrio la encargada de instalarlos. Entonces, de alguna manera, tenían como objetivo que ese lugar ahí adquiera un mayor valor social, ¿sí? Porque simplemente estaba ahí antes y no se utilizaba, no tenía vida, no se le daba importancia, ¿sí? Espérate. Acá, por ejemplo, también esto que dice que nace en la parte de Europa, sobre todo en España. España tiene una problemática que muchos de los de ciudades y de pueblos que ellos tienen, hay mucha gente adulta. De hecho, hay una gran parte de Europa donde hay muchísimos adultos y hay pocos niños y hay pocos adolescentes, porque migran, porque se van, porque van en busca de algo totalmente distinto. Entonces, en estos lugares lo que se hacía, por ejemplo, era mucha gimnasia de libre con la gente, entendiendo que debían mejorar la calidad de vida de esas personas. ¿Sí? Entonces, había caminatas durante la mañana, había profes de educación física o educadores que salían a hacer este tipo de actividades, tal vez algún baile y demás, y que, bueno, fue un dolor. De hecho, para los que han tenido, por ejemplo, la suerte de veranear acá en Brasil también sucede mucho, en Argentina también ahora está de moda, por ejemplo, cualquier parador de la playa, ¿sí? de la costa argentina, yo veraneo en rutas, a veces he visto, por ejemplo, muchos profes de educación física que dan clases de baile, toda la gente está congregada en la playa, toda el sol, todo el mar y demás, se junta, bailan un rato, y justamente va mejorando la calidad, sin decirle, bueno, hoy vamos a trabajar el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, porque es importante, recuerden, nada, prenden música, vamos a bailar todos, ¿sí? Y que después, bueno, se ha ido trasladando este tipo de prácticas a otros aspectos de la vida, hasta el punto de hoy dar, por ejemplo, las famosas clases de zumba, de aeróbica localizada, y demás que justamente se trata de una persona que dirige, ¿sí? Una actividad que justamente tiene que ver con esto, un desarrollo integral, pero mejorar la calidad de vida de la persona, ¿sí? Ahí vamos, Pancho. Bueno, y último, como para resumir, vamos a decir que las diferencias entre cada corriente están dadas por la intencionalidad, principalmente, que tienen las propuestas, ¿sí? Habíamos hablado de que el recreacionismo tiene como objetivo hacer uso, ¿sí? Y disposición de ese tiempo libre, ¿sí? Empleando con actividades que le puedan generar placer a aquellas personas. Habíamos dicho que, por ejemplo, en la recreación educativa tiene un fin más pedagógico, que esa persona pueda generar cambios no solamente a nivel individual, sino también a nivel grupal, ¿sí? Ya sea en ámbitos o en contextos no formales. Habíamos visto, por ejemplo, en la recreación sociocultural, que hace referencia a generar pequeños cambios sociales, ¿sí? Puede ser de un barrio, puede ser, ahí como había hablado Lehmann, ¿no? Con respecto a una sociedad, por ejemplo la europea, en la cual necesitan generar dispositivos que le puedan mejorar la vida a las personas. Vamos a decir también que el rol que tienen los participantes, ¿sí? Va a ser importante para entender desde qué lugar van a estar representadas esos modelos de recreación, ¿sí? Si son meros espectadores, si son participantes, si son protagonistas, ¿sí?
En el recreacionismo, ¿sí? Por ejemplo, y para aclarar, todos los participantes cumplen una función como meros espectadores, ¿sí? No tienen una incidencia que pueda transformar esa actividad en sí, sino que simplemente van, participan, ocupan el tiempo y listo, ¿sí? La manera también en la que se abordan las relaciones entre los participantes, ¿sí? Si nosotros como docentes le vamos a dar importancia a los vínculos o a los procesos grupales, ¿sí? La recreación educativa le da mucha importancia a los vínculos, a los procesos grupales, porque tiene como objetivo que esos grupos después generen autonomía y no estén dependiendo del recreador o de aquella persona que lleva adelante esa tarea. ¿Para qué? Para que en futuro puedan alcanzar esos objetivos o nuevos objetivos, resolver nuevas problemáticas sin la presencia de ese recreador o de ese tallerista o lo que sea, ¿sí? El rol que ocupa quien coordina también va a ser fundamental, ¿sí? Porque vamos a ver si ese coordinador promueve que el grupo se autogestione o genera dependencia del coordinador, ¿sí? El recreacionismo es casi 100% todo del coordinador. Es el coordinador el que plantea la actividad, el coordinador el que lleva el ritmo de la actividad recreativa, que dispone qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuál va a ser las formas y la manera de participar, ¿sí? Simplemente en el recreacionismo, por ejemplo, el rol que ocupa el participante es, bueno, ya habíamos dicho, un mero espectador. En cambio, por ejemplo, en el rol que ocupa en la recreación educativa, ¿sí? El coordinador es muy importante, ¿sí? Pero lo va a hacer a medida que comience esa actividad y después de a poquito va a ir soltando ese grupo como para que empiece a caminar solo y se empiece a autogestionar y no que genere una dependencia de sí mismo, ¿no? Y la relación que existe entre la propuesta y el tiempo, ¿sí? ¿Qué se va a hacer? ¿Va a ser simplemente una sola jornada? ¿Van a ser varias jornadas? Esa intención o esa propuesta va a perdurar en el tiempo, no va a perdurar en el tiempo, ¿sí? Son cosas importantes que nos van a determinar a nosotros cuáles van a ser y de qué manera van a ser ese tipo de recreación, ¿sí? Ahí está. Bueno, como ustedes saben, nosotros, todos los habitantes de todas las sociedades, estamos regidos por agentes políticos, agentes institucionales, agentes personales, ¿sí? Y que de alguna manera nos van a relacionar, ¿sí? En este cuadrito lo vamos a ver de qué manera se relaciona la recreación en este sentido, ¿sí? Y vamos a decir que, por ejemplo, el Estado político, ¿sí? El agente político, ¿sí? Es el Estado, ¿sí? Entonces, los ministerios y los municipios van a ser los encargados de llevar a cabo esas actividades, ¿sí? A nivel de Estado gubernamental, ¿sí? Como agente institucional, el Estado tiene direcciones nacionales, secretarías municipales, de cuáles van a ser los encargos también de alguna manera de seguir con esa línea, ¿sí? Que propone el agente político desde el Estado y que se va a representar en el agente personal que van a ser los gestores políticos, los encargos de llevar a cabo, desarrollar esos planes de acción donde la recreación se va a representar. En la industria, ¿sí? Vamos a bajar abajo y vamos a ver la industria, ¿sí? La industria sí es una actividad privada, por ende no tiene agente político, ¿sí? Y que se va a relacionar con las empresas de entretenimiento. Entonces, por ejemplo, el EMA tiene su mini empresa de entretenimiento. Corto. Está, bueno, le sigo. Cuando hablamos de industria, hablamos de empresas de entretenimiento, ¿sí? Y esa empresa de entretenimiento... Escuchá, se te cortó... No, se te cortó todo. Cuando empezaste a hablar, se cortó en empresa de entretenimiento. Así que si querés retomarlo nuevamente. Bueno, ¿del Estado querés que empiece o de la industria? No, en industria. Justo cuando empezaste a hablar de industria, que daba el ejemplo de que tengo una empresita y ahí corto todo. Ah, bueno. Como ya le había dicho ahí en la industria, como es una actividad privada, no tiene un agente político, pero sí tiene un agente institucional que van a ser las empresas de entretenimiento, ¿sí? El EMA, por ejemplo, tiene su mini empresa de entretenimiento que se llama Ponele Onda, ¿o no, EMA? Es correcto.
Y esa empresa, ¿sí? Va a tener profesionales de la industria del ocio, ¿sí? Que van a formar parte del agente personal, ¿sí? Van a ser el recurso que cuenta esa empresa para llevar a cabo sus actividades, ¿sí? En este caso va a ser los profes que el lema contrate, o llame, o talleristas, recreadores, ¿sí? El recurso humano que él disponga, ¿sí? En las sociedades civiles, ¿sí? El agente institucional van a ser los centros educativos, van a ser las ONG, ¿sí? Son distintas instituciones que van a hacer cargo y se van a hacer cargo de llevar a cabo estas actividades recreativas, ¿sí? Y van a contar con su agente personal, que van a ser los directores de programa o recreadores, que también van a ser los encargados de llevar a cabo estas propuestas, ¿sí? Y todo esto va a estar orientado hacia el agente personal, que es la población, o sea, todos nosotros, todos los ciudadanos. Bien, espérate. Ahí está. Bueno, repetimos acá, estos son los ámbitos, ¿sí? De la recreación, ¿sí? El ámbito educativo, el comunitario, el sociocultural, terapéutico, turístico y organizacional, ¿sí? Estos ámbitos, ¿sí? El ámbito educativo hace referencia a los alumnos de instituciones escolares con el objetivo de reforzar objetivos institucionales, ¿sí? Yo tengo esta problemática en esta institución, voy a realizar este tipo de actividades o las actividades que yo considere, ¿sí? Para generar cambios a nivel grupal, ¿sí? Ese va a ser el ámbito educativo en donde se puede desarrollar la recreación. El ámbito comunitario va a estar dirigido a barrios o pueblos, ¿sí? Fomentando un ocio participativo y de desarrollo en común, potenciar las experiencias comunitarias de participación y creación, ¿sí? Eso va a ser el ámbito comunitario. El ámbito sociocultural va a estar dirigido a una comunidad tendiente a transformar actitudes individuales o colectivas, ¿sí? Lo que yo recién les había hablado y de alguna manera se relaciona con la animación sociocultural, ¿sí? Es decir, bueno, yo tengo en este contexto, en este barrio, en este lugar, tengo determinadas características, tengo determinados contextos, voy a utilizar o voy a emplear determinadas estrategias para llevar a cambio pequeños cambios sociales, ¿sí? El ámbito terapéutico, ¿sí? Va a estar dirigido a un grupo de personas con necesidades sanitarias, personas con discapacidad, enfermos o adultos mayores, fomentando hábitos higiénicos de ocio recreativo y participativo, ¿sí? Esto es, por ejemplo, en lucha contra, por ejemplo, podemos hablar del sedentarismo, ¿sí? Sabemos que tenemos casi el 40% de las personas en la sociedad son sedentarias, entonces como un ámbito terapéutico y desde el ámbito terapéutico yo puedo proponer a la recreación, ¿sí? Como un agente sanitario, ¿sí? Como una posibilidad que me va a dar la garantía de que esa persona en ese ámbito pueda desarrollar y pueda adquirir beneficios a nivel de su salud. En el ámbito turístico está dirigido a personas, ¿sí? A un grupo de personas poco estructurado, tendiente a satisfacer ansiedad de descanso y entretenimiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En el ámbito turístico, si alguno ha tenido posibilidad de ir a algún viaje, no sé, a las cataratas o a Bariloche, ¿sí? Siempre va a ofrecer, o estos lugares turísticos ofrecen espacios de recreación que tienen que ver y están relacionados a las posibilidades que ofrece ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, en Bariloche será la nieve, ¿sí? Ya puede ser un parque de esquí, puede ser una pista de patinaje, lo que sea, ¿sí? Y a nivel organizacional está dirigido a un grupo perteneciente a empresas, instituciones, tendiente a obtener desarrollo personal y colectivo de los empleados, ¿sí? Esto se utiliza mucho hoy en día, ¿sí? Donde las empresas son las que llaman, ¿sí? A empresas recreativas que se encarguen de llevar a cabo propuestas recreativas con el objetivo de poder mejorar la relación entre los empleados, ¿sí? Fomentar vínculos y que de esa manera a futuro le va a permitir un mejor desarrollo de su trabajo, le va a permitir generar un mayor nivel de producción también, un mayor bienestar laboral, ¿sí? Ahí está. Bueno, y esto para agregar, ¿sí? Lo que nos da la posibilidad de la recreación, ¿sí? Es de trabajar sobre la empatía, ¿sí? Vamos a ver lo que es la empatía, ¿sí? Para eso, cité acá al doctor Facundo Manes, no sé si lo conocen o lo han visto en la tele, ¿sí?
Facundo Manes es un neurocientífico, sí, es reconocido a nivel mundial, sí, es argentino, y que siempre, sí, si pueden, síganlo en su cuenta de Instagram, sí, o en su Twitter, siempre deja unos mensajes que están muy buenos como para poder pensar y poder analizar, ¿sí? Él trabaja mucho, siempre hace referencia a la empatía, ¿sí? A la posibilidad y a la necesidad de poder ponerlos en lugar del otro, sentir como otro, pensar como otro, ¿sí? Para hacer una sociedad mucho más comunitaria, ¿sí? Lejos de los individualismos personales, ¿sí? Él nos va a decir que los seres humanos, ¿sí? Para abordar esto, lo de la empatía, los seres humanos tenemos un sistema de empatía emocionales que hace que tengamos respuestas afectivas ante las experiencias de otras personas. Esta habilidad se basa en el contagio de emociones, como cuando un bebé llora al escuchar el otro llanto, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que las personas tenemos esa posibilidad de ponernos en lugar del otro, ¿sí? Poder sentir como otro, poder pensar como otro, y que esto lo que él hace es analizar el cerebro, ¿sí? Y él va a trabajar sobre la empatía y se va a especializar y entender que es el cerebro el encargado de poder generar estas actividades empáticas. Pero estas actividades empáticas hay que trabajarlas, ¿sí? No vienen heredadas por sí solas, sino que es una capacidad que se trabaja, y la recreación, lo que nosotros hacemos en nuestras actividades, ¿sí? Podemos generar un gran dispositivo para que se trabaje la empatía, ¿sí? Él nos va a decir que, bueno, hay algunos autores que sugieren que este proceso está involucrado en un sistema de neuronas en espejo, ¿sí? Que es una capacidad que tenemos, un conjunto de neuronas que se encuentran en la corteza frontal del parietal, o sea, acá en la frente, ¿sí? Y proponen un funcionamiento tanto como cuando ejecutamos una acción de manera intencional, así como cuando lo observamos o vemos en el otro, ¿sí? En la vida cotidiana existen dos tipos de empatías, ¿sí? Tanto la cognitiva como la emocional, ¿sí? Que podemos sentir como otros, pensar como otros, y que, y que estas interactúan, ¿sí? En nuestras reacciones ante las emociones ajenas, involucrando tanto una respuesta emocional así como una respuesta cognitiva sobre su punto de vista. De esta forma se complementa promoviendo conductas que benefician y refuerzan los lazos sociales, ¿sí? Y él dice ponerse en lugar del otro, de eso se trata, ¿sí? Y la recreación, como ya le había dicho, siempre tiene el objetivo, ¿sí? Como toda la actividad la vamos a realizar de manera grupal, ¿sí? Y apunta a los procesos grupales, a la transformación de las actitudes individuales, ¿sí? Para que luego todo eso se transforme en un cambio social, un cambio colectivo. Tiene de gran valor, ¿sí? Y de gran importancia. Nosotros de la recreación podemos aportar nuestro granito de arena para que esa empatía, ¿sí? Que es tan necesaria en la sociedad actual, pueda generar grandes cambios sociales, ¿sí? Y esto lo saqué de una página de internet, ¿sí? Donde él habla de pensar la Argentina un tiempo para jugar, ¿sí? Esto lo puse porque no piensen que, o el EMA o yo, como somos profe de educación física, creemos que por ahí el juego es lo más grande y lo más importante que tenemos, o que consideramos nosotros, sino que ustedes fíjense en sí, un neurocientífico, una persona encargada de entender, comprender, estudiar el cerebro, ¿sí? Que es el órgano más importante, ¿sí? que tiene el cuerpo humano, verdaderamente le da importancia al juego, ¿sí? Facundo Manes habla de que el juego cumple una función clave en nuestras vidas, y está comprobado que la capacidad justa de jugar está fuertemente relacionado con el desarrollo cognitivo y el bienestar emocional, ¿sí? Es todo lo otro que hemos estado hablando en la primera parte del año, que hemos visto con distintos autores, ¿sí? Fíjense, ¿no? Un neurocientífico, una persona que viene de otro palo, de otra rama de la ciencia, nos dice que lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos estudiando, todo lo que es nuestro campo de estudio, sí es de gran valor y de gran importancia humana, ¿sí? También va a hablar de que existe una amplia evidencia que el juego libre mejora la capacidad de focalizar la atención y el rendimiento en niños escolarizados, ¿sí? La necesidad de jugar para tener un crecimiento saludable de los niños ha sido señalada por diversos investigadores, ¿sí? También va a agregar que el proceso de desarrollo del cerebro humano sucede a partir de una interacción, ¿sí? Entre genética, naturaleza y entorno. Sabemos que las experiencias estimulantes en términos afectivos e intelectuales hacen que los cerebros reciban mejor información acerca de cómo modelar las redes cerebrales de forma óptima, ¿sí? Y después va a citar a un psiquiatra, que es Stuart Brown, ¿sí? Que estudió a distintas personas para que describieran cómo había sido su infancia.
Sí, los datos mostraron que el juego libre, no estructurado e imaginativo puede contribuir a que los niños crezcan como adultos felices y bien adaptados, ¿sí? Esto de alguna manera refuerza la verdadera importancia del juego como no solamente como una estrategia de aprendizaje, sino como el real valor que tiene, ¿sí? No solamente a nivel pedagógico, sino a nivel, en este caso, cerebral, ¿sí? Fíjense en que el jugar nos permite poder generar adaptaciones cognitivas, ¿sí? Que a futuro, en el día de mañana, en la adultez, nos va a generar la posibilidad de poder superar grandes obstáculos, grandes problemáticas, ¿sí? Y todo esto va a estar determinado y dado por el juego, ¿sí? Fíjense qué loco, ¿no? Bien, hasta ahora dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, algo que haya quedado eh, algo que haya quedado como duda en el tintero. Puede resultar un poco tedioso un lunes a la mañana poder hablar de recreación y que no era tan jugado como lo que veníamos haciendo, pero sí es importante, por eso le decimos que a nosotros poder entender desde la parte teórica lo que vamos a hacer es lo que nos va a dar fundamentos, ¿sí? Para poder proponer un día del estudiante diferente y ver desde qué corriente nos podemos plantear, ¿sí? Y nos vamos a parar, porque no es lo mismo, y acá es donde siempre hacemos hincapié, no es lo mismo yo tener o pensar en que mi grupo clase o mi grupo de alumnos, ¿sí? Son simples unos meros espectadores, entonces yo llego y digo, bueno, hoy vamos a jugar a esto y no me importa lo que piensen los chicos, a empezar a pensar que el grupo clase al cual yo pues, me han elegido como docente, los voy a generar como protagonista y voy a, aparte de eso, lograr que ellos empiecen a pensar de una manera autónoma, de una manera libre y que puedan ser ellos quienes decidan cuál es la mejor manera para resolver una situación, problema que yo les puedo plantear, ¿sí? Entonces, de una determinada manera yo puedo decir, no me importa lo que piense el otro. Desde otra postura, desde otra corriente, yo puedo decir, me interesa y me importa lo que el otro puede aportar porque es significativo para mí. Y ahí es donde nosotros como docentes vamos a marcar cierta diferencia, ¿sí? O ustedes como docentes van a marcar cierta diferencia. ¿Les va a importar la opinión de sus alumnos? No les va a importar. ¿Les va a importar que tengan procesos para que sean autónomos o van a querer que toda la vida estén constantemente dependiendo de ustedes? Y va a alumnos, como puedo decir, a sus propios hijos, ¿sí? Digo, ¿los hago realmente autónomos libres o los hago súper dependientes de? Cada uno, por supuesto, con sus consecuencias propias, ¿sí? Bien, dudas, consultas que le hayan quedado, algo que no hayan entendido. Recuerden que si bien nosotros esto lo vamos a subir, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer los textos. Estos textos se van a sumar a unos trabajos prácticos que vamos a ir tomando, algunas evaluaciones, cuestionarios y demás, y en caso de que tengan que dar algún ejemplo de más, tiene que quedar claro. Por eso este es el momento para poder sacar dudas. No sé si va a ser por Quizy, Facu. Tal vez usemos otros. Podemos jugar por Quizy, pero sí. El PowerPoint es parte de un resumen, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotros fuimos diciendo que no estaban en el Power y pueden encontrar en los textos y hay cosas que dicen los textos que todavía nosotros no abarcamos. Por eso es importante que ustedes lo lean. A ver, no se rijan. No dependan todos de que nosotros damos y explicamos el Power o con un Power ustedes pueden estudiar, porque va a haber cosas que vamos a estar preguntando que no están en el Power, que tal vez las dijimos y por estudiar solamente un Power, por no leer, le falta, ¿sí? O sea que esto puede ser una pequeña ayuda nada más, yo necesito que ustedes lean. Bueno, no hay problema aquí, perfecto. Ok, entonces, con respecto a recreación, dudas, consultas, ¿no? Bueno, esto les debería entonces dar
esto que yo les decía, una base para lo que ustedes van a empezar a preparar para el Día del Estudiante, ¿sí? Entonces, para no extendernos más, lo que le vamos a proponer con el profe Juan es que, revisando si lo necesitan una vez más a todo esto que hoy estuvimos viendo, el día jueves ya tengamos, ¿sí?, casi listo el evento recreativo que vamos a proponer, ya con una base de argumentos que puedan sostener y que puedan defender la propuesta que ustedes han elegido, juegos, actividades, dinámicas, la forma en que lo van a desarrollar y demás. ¿Está claro? Entonces, para no extendernos más, y aparte porque seguramente que ya la capacidad de ponernos a pensar ahora puede haber estado ya gastada, tienen hasta el día jueves, ¿sí?, esta posibilidad. La idea sí es tener casi todo listo, o todo listo para que nosotros podamos hacer una revisión y si hace falta cambiar algo tengamos tiempo para eso, y en caso de que no haga falta cambiar nada, ustedes ya puedan tener el ok para empezar a grabar o para empezar a preparar. Sí, Luz, mira, te leo, te escucho. ¿Puedes decirlo de la canción? Sí. Ahora me tomo tiempo para eso. Muchas de las canciones en ronda, no sé si Juan vos pudiste hacer el listado. Tengo algunas acá que Dale. estuve viendo. Estuvimos viendo que muchas no respondían a lo que tiene que ver con las canciones en ronda. Las canciones en ronda tenían varias particularidades. Primero, que nosotros tenemos que cantarla en ronda, ¿sí? Y que el hecho de cantar en ronda, digo, cualquier canción, yo puedo cantar, por ejemplo, no sé, la balsa en ronda, ¿sí? Pero eso no significa que sea la balsa una canción en ronda, o Despacito, para lo que está más actualizado, ¿sí? Yo puedo cantar la canción Despacito en ronda, pero eso no significa que sea una canción en ronda. ¿Sí? Porque la canción en ronda tenía ciertas características. Bueno, primero que se cantaba en ronda, pero ¿por qué se cantaba en ronda? Porque permitía, ¿sí?, generar un movimiento, y acá cuando hablábamos de como si fuese la luna, un movimiento de rotación y de traslación. Íbamos haciendo mover a la ronda, nos íbamos moviendo a su vez nosotros, ¿sí? Había una persona que era guía y que iba diciendo algo, y eso que iba diciendo nosotros lo repetíamos. Constantemente había movimiento, había mímica, ¿sí? Podía hasta incluso haber imitación o podía haber creación. ¿Está claro? Y que estas canciones en ronda también eran canciones infantiles. No son canciones, a ver, si bien nosotros decimos canciones infantiles, pero puede cantar un adulto y viceversa, ¿sí? No estamos pensando en que una canción de boliche, ¿sí?, que todos le podemos tararear, que le podemos seguir, eso no significa que sea una canción en ronda. Por más que la pueda cantar en ronda y por más que yo me pueda mover, ¿sí?, tiene un sentido también educativo. Entonces, no sé si Juan las tenés ahí a mano para ir revisándolas. Sí, había anotado acá una, por ejemplo, Dale. la cucaracha, ¿sí?, que cantó Mica Torres, ¿sí? Sí. Tenía anotado acá, espera un segundo. No, de cucaracha, que creo que gallina turuleca, que no me acuerdo si era de este curso o del Sí, otro. el huevo También. podrido, El huevo podrido, ¿sí? por ejemplo, si bien tiene una canción, y eso es lo que vamos a ver ahora, también es un juego en ronda. Y es lo que vamos a Claro. ver acto seguido después de esto, ¿sí? Es un juego porque no solamente se canta, sino que también estamos jugando porque hay una persecución, ¿sí? Entonces eso lo vamos a dejar dentro de los juegos en ronda. El elefante trompita también, Claro, ¿sí? esas son Son canciones canciones infantiles. infantiles que son infantiles, pero que no son en ronda. Acá, por ejemplo, pregunta de la China, la estatua de Yuya. ¿Estás, Juan? Sí, ¿La sí, viste la para mí eso canción? es sí, para mí una canción infantil, sí. Lo que puede pasar muchas veces, sí, es con la canción, sí, que nosotros como profe le hagamos varias modificaciones, sí, a la letra, o le podemos hacer modificaciones con respecto a los movimientos, y ahí sí lo podemos convertir en una canción en ronda, sí. Pero así simplemente como una canción,
no tiene, digamos, como ese objetivo o ese sentido, ¿sí? Había una, por ejemplo, de El marinero baila, que no me acuerdo si lo hicieron acá. Es así, por ejemplo. Sí. El marinero baila, baila con un dedo, con el dedo, con la mano, con el codo, con el hombro. ¿Se entiende? Porque vamos bailando en ronda, a su vez hacemos la mímica, es infantil. ¿Sí? Juguemos en el bosque. Juguemos en el bosque, por ejemplo, es lo mismo que le pasa al búho podrido. Es un juego en ronda que tiene primero una canción, pero que después tiene persecución. ¿Sí? La canción del pollo, por ejemplo, que subió Gastón, sí, es Sí. una canción en ronda. Sí. Esta gira mi ronda de cereza, no me acuerdo de haberlo visto el video este. La de la taza, sí. La de la Que taza y la subió tetera, sí, eso el va. Vittori. Sí, por ejemplo, la de la canción de la gata, que creo que fue el Santi Medina, que la subió. Por ejemplo, es una canción, no es de ronda, ¿sí? Es una canción infantil, porque de hecho, por ejemplo, no tiene movimiento y demás. El Chuchuá, por ejemplo, El sí. Esa la podemos hacer en ronda. Sí, el Tallarín, sí, la canción del Tallarín es una canción en ronda, sí. El Hockey Pocky que subió Nair, También, sí, esa la podemos hacer en ronda. por ejemplo, Alex dice, yo subí un 2 3 sí, del símbolo. Esa no, esa es una canción de adulto, es más bolichera que en ronda, ¿sí? El S-Gaucho, que Pensé que era en ronda porque dando indicaciones que de a poco uno... Sí, 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 sí. Por eso la vamos a dejar China, porque en realidad tiene sus modificaciones y hace que la canción de Estatua, sí, pueda ser en ronda. se puede adaptar eso, sí, tenés razón. Claro. O sea, a ver, la vamos a convertir en ronda si nosotros hacemos que los chicos imiten y nosotros vamos bailando y demás, tal. Si no, termina siendo una canción. Yo tengo un tic, sí. Es una canción en ronda y lo que pasa es que le hicieron corta, pero es súper larga. ¿Sí? El S-Gaucho, que No, no, subió, sí lo vimos, China, porque salís con tu hija bailando. Sí lo vimos. Va dando indicaciones. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, Yuya estaba arriba en un escenario y después todos lo hacían. ¿Me entendés? Porque es más bien individual, era más de espectador. Si no, por eso te digo, nosotros lo podemos adornar la canción en ronda haciéndole las modificaciones pertinentes. Pero sí, sí lo vimos. Un protagonismo tremendo. Usted estaba atrás y su hija adelante. Sí, lo vimos, lo vimos. Con un parlantito cuadrado de color, no me acuerdo si era verde, azul. el de la Azulete. serpiente que subió Luciano, ese sí. Sí, Sí, ese ahí arma una gran si serpiente. tú tienes mucha ganas de aplaudir, sí. Sí, el del S Aparte, bien. ese me parece que lo hicimos. Ese lo hicimos, la canté yo también. Pero bueno, después creo que la Can de Volato había subido la canción de Mario el veterinario. Esa es una canción infantil, pero no es en ronda, salvo que le tengamos que sumar todos Claro, los movimientos, ¿sí? Y ahí sí le podemos transformar en tal. Si no es una canción simplemente infantil, como puede ser, por ejemplo, un elefante se balanceaba, o todas las que dijimos, la cucaracha y demás, ¿sí? Eh, la bueno, del granito de mostaza. la de Granito de Mostaza sí es una canción agitadora cristiana. Profe, No. Claro. Sí, y el sí, monstruo de la laguna, yo porque lo bailaba girando por la mesa con mi sobrina, entonces era como que íbamos en ronda. claro, el del monstruo de la laguna, Tiene movimientos, pero no sé si es una canción infantil igual. claro, sí, lo que pasa es que, o sea, vos lo bailabas porque vos necesitabas bailar para mostrar que se puede bailar en ronda, pero no, a ver, no es condición necesaria bailarlo para cantarlo, ¿me entendés? Ah, O sí. que tenga vos le podés sumar una mímica. Sí, por ejemplo, la canción del cocodrilo, la gustan la pícara, serpiente y la águila, sí, porque estamos en ronda, pero estamos haciendo una mímica, que es necesaria. ¿Se entiende? No, vos podés cantar, sí, la canción del monstruo de la uno, pero podés no moverte, entonces no. Es una canción infantil, sí, pero no en ronda. ¿Sí? Las partes del cuerpo que subió Matu Gómez, sí. Ese sí. Esa tiene movimiento y también la podemos llegar a adaptar esa. Yes. Después, por ejemplo,
Bueno, no hay ningún problema, Facundo. Ya lo mismo nosotros vamos terminando. Jugamos en el bosque, no sé si la había dicho la de Juego en el Bosque es un juego claro. con canción, sí. Claro. Exactamente. Así que bueno, eso es como para el avance. Después a cada video en Facebook le podemos poner como comentario para revisar. Así no pero esa que nos habían llamado la atención. ¿Sí? Lo mismo faltan un montón de gente que sube sus videos, ¿no? Bien, bueno, chicos, dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan. ¿Nada? Ok, entonces, no hace falta, Leonardo, tranquilo, te puedo ir tranquilo. Nos vamos a encontrar el jueves a las 9 de la mañana, ¿sí? Vamos a terminar de darle sentido y un cierre a su evento recreativo, vamos a terminar de dar roles que cada grupo va a tener que cumplir, quiénes van a ser los que van a terminar editando el video, más allá de que cada grupo se haga cargo de la edición. Vamos a poner ciertas condiciones para que todos lo desarrollemos de la misma manera, para que después los que tengan que hacer los finales no tengan problemas, ¿sí? Y ya ir cerrando eso para dar comienzo a esto que hablamos de juegos en ronda, ¿sí? Vamos a sumar algunas actividades más, ¿está claro? Y si llegase a quedar alguna duda con respecto a lo de recreación, y no sabemos todavía fecha, pero prontito se viene, vamos a hacer tipo trabajo práctico virtual. Le estamos todavía dando forma para que sea práctico, que esté bueno y que, nada, que les sirva a ustedes también. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Juan, no sé si querés decir algo más. Todo, Lumi. No, que cualquier consulta o si tienen dudas, no duden en preguntar, ¿sí? No hay ningún problema. Dejen un mensajito ahí en el grupo y si lo vemos con el lema, se lo vamos respondiendo. O si tienen dudas sobre alguna canción, no hay ningún tipo de problema. También, ¿sí? Exactamente. Así que bueno, chicos, sin más para decirles, les deseamos una excelente jornada la de hoy, una excelente semana. Jueves a las 9 nos volvemos a reencontrar y dispuestos acá para lo que necesiten ustedes, poder salvar cualquier tipo de duda, ¿sí? ¿Estamos? Que tengan una excelente jornada y ya en un rato van a tener no solo la clase subida en YouTube, sino también el PowerPoint para que puedan ir revisando con la lectura de ustedes, ¿sí? Excelente jornada para todos, nos vemos. Éxitos. Chao, profe. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, que nos bien. Suerte.